¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de esta hora ya en compañía de nuestros panelistas, expertos en diferentes materias, para abordar lo que está haciendo Estados Unidos y que por supuesto está pegando a los mexicanos. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues todo este tema que hace apenas unos días le dábamos a conocer en los diferentes espacios de noticias de Radio BI, cuando un juez pues prácticamente le ordena echar atrás, al menos en ese momento, reactivar el DACA, echar atrás esa decisión de Donald Trump que en su momento pues perjudicaba a algunos de los estudiantes de los llamados Dreamers. Pero bueno, con todo esto, lo que vimos fue una acción pues bastante baja de Donald Trump, como estamos acostumbrados a ver esas acciones o esas respuestas a todos aquellos que no están con Donald Trump o que no apoyan las decisiones de Donald Trump. Y lo que comenzamos a ver fue grandes redadas de este grupo que le decíamos, de este Servicio de Inmigración y Control allá en Estados Unidos, que realmente pues lo que hacen son las deportaciones de los migrantes ilegales, y estas redadas pues han dejado una gran cantidad de familias divididas. Fue una respuesta ante algo que no gustó al presidente de Estados Unidos. Las remesas en México, en comparación a lo que habíamos pensado cuando gana la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, de que iban a bajar, pues han tenido un incremento, pero también han sido una respuesta hacia un miedo que tienen los migrantes o los mexicanos allá en Estados Unidos de perder en algún momento lo que ellos han ganado. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo está afectando esto a México y a Aguascalientes, por supuesto? Bueno, quiero darle la bienvenida. En esta mesa nos acompaña y con muchísimo gusto Eugenio Herrera Nuño. Él es director general de investigaciones sociológicas en el gobierno estatal. Bienvenido siempre. Gracias, Rocío. Gracias por estar con nosotros, Eugenio. Encantado. Está con nosotros José Musquiz. Él es experto internacionalista. Bienvenido siempre, José. Es un gusto siempre, Rocío. Gracias por estar con nosotros. Y Fernando Carrillo López, él es analista económico y financiero, colaborador en Radio BI. Bienvenido siempre. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Fer. Bien, si te parece, José Musquiz, iniciamos contigo. Todo este contexto que se está viviendo ahora en Estados Unidos, hay un cambio, al menos en esta decisión momentánea, que tiene que ver con un juez, y ya lo decías tú, bueno, pues en algún momento va a ganar Donald Trump porque tiene una gran mayoría. Esto va a pasar por algunas otras instancias legales, pero ¿qué es lo que implica, al menos de momento, para los mexicanos? Bueno, es toda una encrucijada política, están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Respondiendo a esa primera pregunta, por el momento los beneficiarios del DACA o el Programa de Acción Diferida para Llegadas Infantiles, DACA por sus siglas en inglés, tienen la posibilidad de renovar su estatus de protección en lo que se sostiene la orden. Esto no creo que vaya a durar mucho, como comentaba Eugenio, lo más probable es que pase por una corte de apelación y de pasar por ahí a la Suprema Corte, donde pues no tiene futuro alguno, ¿no? Donald Trump, al seleccionar a los últimos jueces de la Suprema Corte, pues tiene asegurada su victoria en ese sentido. Por otro lado, bueno, explicando el contexto más amplio, pues DACA fue suspendido el 5 de septiembre por el Procurador General Jeff Sessions, después de que varios estados demandaran al gobierno federal por este programa, por considerarlo pues ilegal. En ese momento, la administración Trump le dio a los legisladores hasta el 5 de marzo para llegar a una solución. Ahora, en el contexto actual, pues Trump tiene mayoría en ambas cámaras. Lo que está sucediendo ahora es que después de un par de arreglos momentáneos, uno en octubre y otro en diciembre, para alargar el presupuesto, es decir, que no cerrara el gobierno como debió haber pasado al inicio del año fiscal en Estados Unidos el 1 de octubre, ahora los demócratas están utilizando, bueno, la posibilidad de no firmar o de no pasar la ley del presupuesto a cambio de sacarle a Trump ganancias en cuanto a esta cuestión del DACA, ¿no? Lo que está sucediendo ahora es que un grupo de legisladores de ambos partidos le han presentado a Trump una propuesta que pues para él es completamente inaceptable. Él tenía cuatro principales cosas no negociables, ¿no? Una, dinero para el muro. Dos, dinero para más jueces federales y para incrementar la patrulla fronteriza. Tres, terminar con esta que llaman la Lotería de Diversidad del Departamento de Estado, y terminar con la migración en cadena, que bueno, básicamente es reunificación familiar. Que todo está enfocado prácticamente a lo mismo, ¿no? El detener a los inmigrantes y la entrada a Estados Unidos. Y la ley que le presentan a Donald Trump incluye todas estas cosas, ¿no? Además, ahí hay que distinguir muy bien, DACA es un programa que beneficia a entre 700,000 y 800,000 personas.
Por otro lado están los Dreamers, ¿no? Los Dreamers, digamos, son las personas que serían elegibles para DACA, pero no todos ellos son beneficiarios. Claro. Esta ley, además de ofrecerle un camino, bueno, la propuesta, además de ofrecerle un camino a la ciudadanía, a los beneficiarios de DACA, protegería a los Dreamers, por lo que, bueno, lo más probable es que esto sea como un saque en la negociación de los demócratas para poder negociar algo un poco más intermedio. Ahora, con todo esto, lo analizábamos en su momento, Aguascalientes tiene una gran cantidad desde estos niños que llegaron a Estados Unidos, de Dreamers también, y todo esto que podría afectarnos en algún momento, todas estas decisiones que realmente nos han estado teniendo expectantes de lo que decida Donald Trump, de lo que diga en su momento, de cuando comienzan todas estas detenciones, las deportaciones y demás. ¿En qué medida o de qué magnitud podría ser la afectación para los aguascalientenses, Eugenio? Bueno, yo creo que sí estamos hablando fácilmente de 8,000 efectivos que están en estas circunstancias. Para tener una idea, en San José de Gracia tenemos 9,500 habitantes, es decir, sería el 12º municipio del estado en caso de que tuviésemos este capital humano. Es un capital humano muy importante, a diferencia de sus padres que se fueron allá sin idioma, sin estar en contacto con tecnología punta, etc. El Dreamer ya fue a la universidad, está acostumbrado a ser un puente entre su familia, entre su comunidad y digamos, la gran civilización, lo que esto signifique, pues, norteamericana. Y desde pequeñitos contestan el teléfono, piden el precio, negocian, o sea, desde párvulos están en eso. Ahora están en la recepción de los hoteles y son un puente muy efectivo entre las gerencias y los grupos que hacen los servicios, la cocina, el aseo, el mantenimiento. Y entonces son puestos, de hecho, que quisieran los norteamericanos y que difícilmente se les van a ganar a los Dreamers, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están más capacitados, porque manejan perfectamente la cultura, el idioma, toda la parte de la ilustración, digamos, local, pero además manejan todo el mundo latino perfectamente porque nacieron en él y siguen viviendo en él. Entonces, a diferencia de la anterior generación, que en realidad fue a cubrir un faltante demográfico, ¿sí? Acordémonos que la pirámide de población norteamericana es como una Coca-Cola. Bueno, lo nuestro allá es como un rombo y la parte más larguita del rombo justamente encaja en la cintura del envase de Coca-Cola, ¿no? Entonces fuimos a cubrir estos faltantes. Y además, esa generación fue a la triple D, ¿no? A los empleos dirty, difficult, dangerous, ¿no? Y ahora, no, los Dreamers son otra cosa. Ahora, a lo que diría con esto es que son un capital humano, pues muy atractivo. La verdad es que muy probablemente todo este sueño bilingüe que tenemos en el Estado, pues sí se nos haría realidad con una cantidad de gente con esta preparación, las empresas locales, etcétera. A lo mejor sería triste para ellos porque sí es un mundo que no conocen, están acostumbrados a estar en aquel, lo prefieren, por supuesto, ahí están sus amigos, ahí están todo, ¿verdad? Llegaron de 2 años, tienen 20 y tantos. Pero la verdad es que traerlos a México por nada, o sea, porque no creo que los cambie México por construir un muro, pues la verdad es que quien salió perdiendo sería Estados Unidos. Fíjate que ahorita que mencionabas eso, que para ellos es triste, hace unos meses me tocó venir en un autobús de Zacatecas a Aguascalientes y venían personas que habían sido deportadas y cuando iban entrando a Aguascalientes, o sea, todo les parecía extraño, venían triste, dos de estas personas venían llorando y decían, ¿qué es esto? No conocían la parte comercial del norte, por ejemplo, iban entrando y no conocían nada, o sea, no sabían exactamente en dónde estaban y ellos decían, es que yo viví aquí, pero no reconozco nada. Claro. Y el susto, el miedo de decir,
¿Y ahora a qué me enfrento, no? Cuando no hay tal vez ni la oportunidad en ese momento. O sea, es un golpe bastante fuerte. Hay una parte aquí interesante que tiene que ver con las remesas. Lo que nosotros habíamos pensado en un inicio, ¿qué va a pasar con nuestras remesas? Lo que sí hemos visto, al menos en este periodo que señala Banjico, de enero a septiembre, hubo un incremento en Aguascalientes en cuanto a los millones de dólares que se envían. Sí, pues era algo que se esperaba, era una expectativa muy real de que bajaran en el 2017. Y bueno, yo creo que aquí hubo dos fenómenos. Se esperaba pues una intervención más fuerte y violenta por parte del gobierno de Estados Unidos en las deportaciones, que no la hubo. Proporcionalmente pues fue menor a los mismos periodos que tuvo Obama en ese tiempo. Y entonces la gente también tuvo un efecto psicológico, porque bueno, pues el miedo sí estaba ahí, y entonces había que mandar más dinero, porque mandaron el colchón. Todo lo que tenemos por ahí guardadito va, porque donde me toque ni siquiera me puedo llevar este dinero, no lo puedo ni siquiera regresar. Entonces empezaron a incrementar los flujos, porque sabían que podían estar de vuelta para acá y pues era con lo que iban a arrancar, con lo que iban a tener. Entonces esto, además de que más gente quedó, o sea, de la que tradicionalmente venía deportando Obama, pues la gente pues se mantuvo ese porcentaje positivo. Y bueno, esos fenómenos aquí los tenemos reflejados pues en el último conteo hasta 4% más, ¿no? De remesas para el Estado y en general para todo México. Entonces, creo que este fenómeno no se va a seguir repitiéndose mientras tanto no se recrudezca la deportación. Y yo creo que ahorita ya tenemos a un Donald Trump empoderado, que ya no nomás es de lengua me echo un taco, sino que con su reforma fiscal, pues tomó confianza y su punto neurálgico no era la reforma fiscal, era esto, el problema migrante, el problema del muro, etcétera, ¿no? Entonces era el problema político y sobre todo más vistoso. Entonces va a darle juego, porque también eso pues enciende mucho el ánimo. Ahorita hablábamos de la cuestión de violencia de esta tesis doctoral que te encontraste ahí en la Sorbona, ¿no? Eugenio, y que pues sí es cierto, o sea, ese tema, la violencia, pues genera morbo. Entonces a nivel político también ellos tienen elecciones, ¿verdad? En noviembre, y bueno, el rejuego va a ser importante, pero va a estar reflejado, como decían en la introducción del programa, ¿verdad? Con estas redadas, con este tipo de golpes espectaculares. Y entonces, bueno, vamos a ver que a lo mejor ya no queda todo en amenazas como el año pasado, sino que sí empieza a haber una disminución, o incluso nuestros propios migrantes, bueno, pues ya van a empezar a dejar de salir de sus casas, de ir y buscar trabajo, en fin, todo ese tipo de cosas. Hasta para ir a dejar un money order, pues va a haber temor. Entonces, sí esperamos que para este año, ojalá y se mantenga la misma tesitura del año pasado, o baje un poquito, pero tenemos que estar a la expectativa de cómo responden. Hubo más presupuesto también para ICE, y para todas estas medidas. Entonces, bueno, pues va a empezar a haber operativos y va a empezar a recrudecerse esta política y va a verse de inmediato reflejada en el presupuesto. De hecho, yo creo que también parte de que nos fue bien el año pasado en términos generales en Aguascalientes fue porque también este motor de la economía no se frenó, sino se logró con un incremento bueno, ¿no? De ese 4%. Pero este año no lo vemos igual. Entonces, en el mejor de los casos se mantendría igual y con una leve baja, pero también en el peor de los casos pudiera frenarse hasta un 10% menos. Claro, sobre todo porque ahora, bueno, estas redadas evidentemente están teniendo un efecto negativo para los mexicanos allá en Estados Unidos, y sobre todo porque están dándole el mensaje a otras empresas de no contraten a inmigrantes. Entonces, en algún momento esto va a afectar incluso en esa llegada de las remesas. Por supuesto, es decir, bueno, la migración ilegal es un componente fundamental de la economía norteamericana, ¿no? Sobre todo en los estados fronterizos. Yo quería puntualizar en dos puntos que abordó Fernando. Uno de ellos es que este año hay elecciones, ¿no? Y regresando a lo que comentaba anteriormente, pues esto pone muchísima presión sobre los demócratas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los puestos que están a elección este año
los tienen los demócratas, es decir, no tienen grandes posibilidades de aumentar sus números, sino solamente de mantenerlos. Y muchos de estos puestos, además, están en estados en los que Trump ganó. Entonces, ellos necesitan apelar a su base y motivarla para que salga a votar en elecciones que normalmente son menos concurridas que las presidenciales. Entonces, este momento representa prácticamente la única oportunidad de tener capacidad de negociación de los demócratas y de poder mostrarle a sus votantes pues, que ellos realmente pues, se oponen a la agresiva agenda de Trump. Y por otro lado, señalar que, si bien esto se trata de una tendencia a largo plazo, en realidad una política migratoria más estricta lo único que hace es desincentivar el retorno de migrantes. Cuando la frontera era más porosa, antes de los 90s, la gente venía y volvía a México, eran más trabajadores temporales, en lugar de quedarse en Estados Unidos, porque regresar pues, se vuelve pues, prácticamente imposible y peligrosísimo y caro, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, en el largo plazo, esta clase de políticas lo único que hacen es, así como esto de las remesas, llevar exactamente el efecto contrario de lo que quieren los que las proponen, ¿no? Como en este caso el presidente Donald Trump. Cierto, no me había puesto a pensar en esa situación y es verdad, o sea, quien va quiere quedarse, que no lo encuentre nadie, que no pueda regresar y la verdad es que muchas familias acá, y lo decía Eugenio hace unos momentos fuera del aire, o sea, las familias aquí saben que cuando alguien se va es a veces o para siempre o por muchos años, porque lo que buscan es no Sobre tener todo esa tratándose de mujeres. Sí. Sí, el hombre, como bien dice Musquiz, iba y venía, pero la mujer va y se queda. Y la mujer va y se queda porque hace trabajo doméstico, porque hace trabajos en los que es de tiempo completo y no las quieren dejar, ¿no? Entonces... O porque tiene a sus pequeñitos y luego trasladarlos o dejarlos allá solos, o sea, también se convierte en un... No, y porque se hace cargo de los pequeñitos de los norteamericanos. También. ¿Sí? O sea, cualquier gente de clase media, media alta, tuvo su nani. De hecho, el consumir guacamole, pues no tiene que ver con otra cosa que el caballote de Troya, que la nani llegó y le dio de comer este guacamole al chiquito y ahora lo y el éxito del aguacate. hasta para ver el Super Bowl, ¿no? Hay esta situación que decíamos en Aguascalientes, tenemos una gran cantidad de estas remesas que vienen desde Estados Unidos y con ello también se ha podido prácticamente mantener ese desarrollo económico para algunas familias, sobre todo de algunos municipios como lo es Calvillo, entre otros en donde pues, son los que más exportan mexicanos o habitantes hacia Estados Unidos. Pero si bajan esas remesas, es decir, ¿qué efectos tendría para la economía aguascalentense? No, pues de inmediato se va a empezar a sentir que el flujo de efectivo pues se va a reducir en el comercio local, la industria de la construcción personal, el aumentar un cuartito, el enyesar, el mejorar la vivienda, la ropa, en fin, calzado, alimentos, bueno, en todas las, tanto comercios, servicios, se va a ver una disminución, de manera que este motor, ahorita platicamos fuera del aire, es un motor silencioso de la economía, porque no se ve muy claramente, pero sin embargo sí llega por vías oficiales, se contabiliza y le llega a la gente. Y la gente de inmediato va y hace su mandado, hace su súper, hace su vida cotidiana. Al no recibir estos ingresos, no tenían otras fuentes o si las tienen muy mermadas, porque también, bueno, pues lo que viene de allá tiene un valor agregado, un incremento importante respecto a lo que se gana en México. Entonces, bueno, sí se va a ver afectado. Aquí ya lo vimos el año pasado, tuvimos la fortuna de contar con una economía estable y esa estabilidad se dio mucho porque no bajó este motor, su velocidad. Y eso nos permitió que mientras que la industria, sobre todo manufacturera, estuvo dando brincos y sobre todo con una tendencia a la baja, estuvieron habiendo paros técnicos en las fábricas automotrices, etcétera, el flujo de dinero de dólares no dejó de parar. Entonces, eso hizo que el comercio y los servicios en Aguascalientes fueran lo que nos sostuvieron con un muy buen crecimiento. Ojalá y quisiéramos que esto se mantuviera, la incertidumbre va a ser ya todavía mucho más alta, porque, bueno, pues sí es previsible que vayan a bajar en esta ocasión.
lo que se tuvo el año pasado como ese fenómeno de, bueno, pues mando lo que puedo porque me pueden regresar. Bueno, ahorita yo creo que ya están más tranquilos nuestros connacionales, pero otra vez vuelven a estar nerviosos con estos triunfos últimos de Donald Trump y con estas acciones. Entonces, quizá vayan, en este primer trimestre vayan a mandar otra vez buenas cantidades de dinero, todo. O sea, antes se mandaba un fragmento de lo que ganaban, hoy se manda la mayoría o todo y se quedan con lo menos para vivir. Y bueno, estos 3 meses, pero vamos a ver el efecto que tengan las deportaciones. Si tienen ese efecto, de inmediato en Aguascalientes lo vamos a empezar a sentir. Entonces, lo más preocupante es que no tenemos un plan, a nivel federal, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal, para poder paliar ese tipo de falta de motor, porque ahora sí los otros 2 motores están desfalleciendo, están a baja velocidad y ese era el motor que nos sostenía más o menos en vuelo. Y justo hay que ofrecer Aguascalientes a todas estas personas. Si son estudiantes, si son niños, si son padres de familia, si son jefas de familia, tenemos empleos, tenemos la educación, tenemos realmente lo que se necesita para poder hacer frente a estas, como lo decía Fernando, a estas decisiones que ya no nada más son como de dientes para afuera, sino que ahora ya están teniendo una repercusión real. Han empoderado a Donald Trump, tal vez no como quisiera, pero sí para afectarnos. Este es un tema que realmente nos tiene que interesar, sobre todo por lo que se viene y por ese plan B que señala Fernando Carrillo, pues no se tiene todavía bien concretado y que esto pues nos debería de poner en un foco de atención de manera inmediata, desde que comenzaban ya a darse las primeras palabras de Donald Trump en cuanto a esto, porque muchos pues subestimamos prácticamente todo lo que decía y miren, llegó a ser presidente y llegó a hacer todo lo que ha estado haciendo. Para Aguascalientes, habrá que hacer un plan en materia económica, en materia educativa, en materia social, es más, sería hasta como una readaptación social, no de quien sale de la cárcel, sino de quien regresa de un lugar completamente distinto. Y que se fue también dejando unos agujeros muy importantes. En Aguascalientes tenemos un déficit de 50,000 personas con oficio, porque se nos fueron los que tenían oficio, porque ya no le enseñaron al hijo, el hijo se fue a estudiar acá también, como los Dreamers allá, ¿no? Pero los nuestros que eventualmente pudiesen regresar y que son soldadores y que trabajan la madera, el hierro, etcétera, la verdad es que nos están urgiendo, incluso para la parte industrial, no solo para, digamos, el clúster natural de tener cerca de nosotros un fontanero, etcétera, que ahora nos hicieron tanta falta, ¿no? Con el asunto de las heladas. En fin, es un activo que deberíamos tener permanentemente en cuenta, ¿sí? Son ya con hijos y nietos 350,000 efectivos que tenemos en la Unión Americana y que no los hacemos, digamos, en el radar nada más cuando nos llega la remesa y la cambiamos, ¿no? Pero de ahí en fuera como que no es un activo que tenemos en consideración, ¿no? Y entonces yo creo que sí es importante, lo decíamos fuera del aire, nos faltan muchos estudios sobre estos temas. De hecho, estamos en pañales, ¿no? El propio Colegio de la Frontera Norte, que es el que más está avanzado, bueno, tiene estudios, pero luego muy generalizados, que al momento digamos, de hacer un análisis detallado de las entidades federativas o de los municipios, pues están lejos de cubrir todos esos requerimientos, ¿no? Sin duda tenemos municipios muy dependientes de esto, con gran intensidad migratoria, y sin duda sí este plan B al que se refiere Fernando, pues tiene que tener todo un FODA, un estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, pero bien detallado, ¿no? De tal suerte que sí, cualquier movimiento en este tablero, pues efectivamente propicie que nos podamos, digamos, acomodar de la mejor manera posible, con planes establecidos con anticipación, ¿no? ¿Cuál sería el plan que tú ves, al menos de inicio, que sería como lo más urgente, José Musquiz? Bueno, para empezar, se necesita un plan, como mencionaba Fernando, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y como mencionó Eugenio, no tenemos números específicos, pero en cuanto a temáticas, lo principal sería, bueno, primero la atención psicológica, ¿no? Mencionábamos que siempre la migración y sobre todo cuando es una deportación, cuando estás sacando un servicio policial del lugar que tú conoces, donde trabajas y vives,
pues hay un efecto muy fuerte, ¿no? Para iniciar una reintegración social, como mencionabas tú, sería necesario primero un programa generalizado de atención psicológica. Ahora, regresando, ¿en qué números? ¿En qué lugares? No lo sabemos, es algo en lo que nos tenemos que poner a pensar ya, ¿no? En segundo lugar, bueno, un programa de español. Habrá muchos que tengan un español muy bueno, habrá otros que hablen perfecto español pero nunca lo hayan escrito, ¿no? Habrá también que ajustarlos al idioma que se habla en este país. Tal vez en algunas ciudades empezar a poner señalamientos bilingües. ¿Quién sabe, no? No tenemos los números, otra vez, no lo podemos saber. Por otro lado, pues un programa de empleo. Aprovechar, como decía Fernando, las habilidades de estas personas. Ellos vienen pues de otro entorno económico, saben hacer otras cosas, tienen otras técnicas, ¿no? Además, hablan inglés, fueron un sistema educativo mucho mejor que el nuestro. Entonces, bueno, eso lo podemos aprovechar, pero si no tenemos un plan de oportunidad, se va a convertir en problema. Por otro lado, la cuestión administrativa, ellos tienen que, a pesar de que ya cambió la ley federal y ahora es más fácil revalidar los estudios, pues van a tener que revalidar sus estudios, ¿no? El trámite hay que irlo a hacer. Por otro lado, algo que comentábamos en el corte, ¿cuál es la postura política de esta gente, que son mexicanos también y en ese sentido tienen derecho al voto, ¿no? Si se viene un influjo masivo, ¿cambiará el INE las fechas para dar credenciales? ¿Qué efecto tiene en el sistema político a nivel federal, estatal y municipal? Es cierto, porque hasta el 31 de enero es la fecha límite para poder sacar antes de las elecciones su credencial para votar. Quienes no lo tengan y si se regresan, entonces que no tienen derecho, habrá que hacer algún cambio. Situaciones que no se habla ni siquiera en el discurso acá. Sí, y también hay que considerar que antes que cualquier elemento de un plan B, hay que cambiar la mentalidad que tenemos en México. No ha sido un problema prioritario para México, por eso se ha venido haciendo una bola de nieve. Y hoy que se nos viene el problema, lo vemos como una gran dificultad cuando es una gran oportunidad. La verdad es que son mexicanos muy valiosos que vienen a México y que debemos de contar con ellos. También tenemos una guerra violenta que se han ido miles de mexicanos, ¿no? Y hoy vienen muchos muy productivos, muy buenos. Deberíamos de aprovechar todas sus fortalezas. Sin embargo, bueno, no, la mentalidad gubernamental a nivel federal y en otros niveles incluso tenemos que aterrizarla para que la gente pues lo vea también como que son nuestros hermanos y pues somos todos mexicanos. Creo que es la oportunidad también de oro, ¿verdad? De que fomentemos un nacionalismo sano. Y ahorita que se nos está dando la independencia con Estados Unidos en lo económico y en algunos otros aspectos, nosotros podríamos convocar a una unidad nacional y verdaderamente ver lo fuerte que somos y empezar a crecer este sentido de mexicanidad. Pero no lo estamos viendo por ese lado. Entonces, algunos mexicanos incluso expulsamos o no los vemos bien a los que vienen cuando los necesitamos en realidad. Necesitamos ser mucho más porque se nos vienen tiempos fuertes, violentos, duros, donde tenemos que estar muy unidos, pero que creo que en el mediano plazo podemos salir muy fortalecidos. Y una nación que empiece otra vez a recuperar su gracia, su gloria, su fortaleza ante el mundo. Veníamos muy dependientes de Estados Unidos y hoy nos están dando una oportunidad para poder ser otra vez nosotros mismos. Pero eso viene desde las cabezas, los líderes, y luego permeando a toda la pirámide poblacional. Además que también es parte del bono demográfico, ¿no? que tenemos todavía y que viene también para fortalecerse. No tenemos ya muchas más oportunidades en el tiempo. Creo que es la última y deberíamos de verlo más bien así. Y después todo este plan B de estructuración, de operación para aterrizar a nuestros connacionales con nosotros. Una especie de guardadito demográfico que tenemos en Estados Unidos. Exacto. Y recuperar experiencias, ¿no? Hablábamos de lo de Turquía con Alemania, pero también los israelitas en Egipto. La verdad es que también en Egipto empezaron a decir, bueno, están creciendo mucho, cada vez están más fuertes, se reproducen más que nosotros. Ya les daban problemas de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que esta es una reedición de muchas situaciones que ya se han dado y que hay que estudiarlas también para aprender cómo mejorar la página histórica, ¿no? Entonces, de asimilar, mira, con Musquiz estábamos viendo lo de los haitianos en Tijuana, que lo tiene así muy claro. O sea, como un porcentaje muy alto de haitianos se quedaron en Tijuana, ¿no? Y están en los restaurantes, están lavando los carros y todo. Y se están asimilando, de hecho se les asignó ya un territorio, según me comentabas. Así es, Nueva Haití se llama. Nueva Haití. O sea, fíjate cómo sí somos capaces como de digerir todo esto,
pero en la medida que nos abrimos, que tenemos un panorama amplio, ¿no? Abrimos pues una visión que nos permita aprovechar todo esto, ¿no? De otra manera, pues es cerrarnos y no funcionan las cosas así. Aquí yo creo que debemos de caminar un poquito más con la parábola del hijo pródigo, ¿no? O sea, regresan y pues hay que abrirles las puertas porque finalmente somos de la misma familia. Y entonces, bueno, pues eso no es fácil porque no estamos trabajando en eso desde hace tiempo. Más bien, hemos estado trabajando en la división y eso pues nos ha traído dividendos negativos. Bueno, contestando a la pregunta puntualmente, pues creo que no se trata de si los queremos o no los queremos, sino de que Sí. pues son nuestros connacionales y tenemos una obligación moral de aceptarlos, al menos sin discriminación. Y por otro lado, como se ha comentado en esta mesa, tenemos una oportunidad en recibirlos. Entonces, Claro. nos conviene y nos toca. No hay de otra. Es su derecho constitucional, Lo ¿no? que además ustedes decían, ¿no? O sea, de verdad son un capital importante para Aguascalientes. Y lamentamos, por ejemplo, que hace tiempo cuando se hablaba de esto, a ver, ¿cuál sería la oportunidad que tiene Aguascalientes o el plan que tiene Aguascalientes para poder incluirlos, por ejemplo, en el sector laboral? Decían, bueno, es que hay muchos call centers donde se pueden incluir. Y tú dices, bueno, ¿cuánto paga un call center en Aguascalientes? No, en el sector educativo. O sea, es gente que los Dreamers ya tuvieron contacto en las universidades, conocen, hablan un inglés ilustrado perfectamente. O sea, el que tomen un curso de pedagogía, no sé, etcétera, serían excelentes maestros para los nuestros, ¿no? Que además entienden muy bien y de forma muy sencilla el español, porque el español que aprendieron en casa, pues prácticamente es comunitario, es de medio rural, etcétera. Entonces no tendrían mayor problema por adaptarse a nuestras condiciones. Luego hay otra persona, dice, hola Rocío, buenos días para ti, para los analistas. En cuanto al tema que se está haciendo o que se puede hacer para que no afecte tanto a los que van a ser rechazados, incluso también desde la ciudadanía. Sí, es cierto, porque lo que hemos hablado es más como de los gobiernos que están haciendo, pero también ahí lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? ¿Qué parte nos toca a nosotros como sociedad para poder reincorporarlos a una sociedad como Aguascalientes, como México, viniendo de lugares pues un tanto distintos? Es cambiar la actitud y como decían antes nuestras abuelitas o nuestras mamás, donde comen 5, comen 6, comen 7, vamos Porque echándole eso es ganas, lo que hace el mexicano, eso es muy estirar la mexicano, comida. sí. Y luego ver también estratégicamente de mediano y largo plazo un plan para que no solo ellos, sino que todo México suba sus salarios, tenga mejores oportunidades, en fin, sí tenemos que ver el largo plazo que tampoco no lo hemos visto. Y digamos, para la comunidad empresarial, pues toca pensar qué oportunidades dan ellos como fuerza laboral y como mercado, ¿no? Es un nuevo ambiente, ellos van a venir así como hablábamos del entorno electoral, pues también el entorno económico pues va a cambiar. Y eso, donde hay cambio, hay oportunidad. Y creo que nos toca pues ponernos a pensar cómo podemos ganarle a esto, ¿no? Todos. Luego dice otra persona, ¿consideran los analistas que te acompañan el día de hoy que podría Donald Trump fortalecer sus dichos y realmente llegar a hacer todo lo que dice que va a hacer con los mexicanos? Sí, de hecho va para allá. Bueno, es un escenario que cada vez tiene más elementos de concreción y entonces sería, digamos, tonto no considerar precisamente esos escenarios, ¿no? Mayor capacidad en el Congreso, un pueblo que incluso con todas sus tonterías, pues lo va a ver bien. Cuando tenga la cartera llena, lo va a voltear a ver y decir, no estás tan mal, eres medio locuaz y lengua suelta, pero pues yo estoy contento contigo. La economía le cambia la vida a las personas y su percepción, incluso hasta los que hoy están contrarios a él. Luego, una persona más dice, ¿consideran que el Tratado de Libre Comercio, si termina con Estados Unidos, entonces habrá más deportaciones y tal vez hasta obligadas de los propios ciudadanos que ya no encuentren trabajos? Sí va a haber un efecto también, el TLC, pero bueno, ese tiene dos sentidos. El TLC al terminar no está totalmente relacionado con las deportaciones, porque decíamos hace un momento, incluso las empresas que están pensando o ya están teniendo planes de transferir sus inversiones de México a Estados Unidos, pues bueno, pues allá van a necesitar gente que trabaje. Entonces, bueno, pues el norteamericano promedio que estaba trabajando en una factoría y que ganaba bien armando automóviles, pues se va a volver a reincorporar,
pero pues, seguramente está o desempleado o en otra función menor, de menor valor agregado o de diferente naturaleza como el campo. Y bueno, pues ahí no va a haber gente porque no vamos a tener mexicanos o otras nacionalidades que están trabajando en esas áreas. Entonces, bueno, sí va a haber alguna afectación. Sí es cierto que todavía no está tan medida como quisiéramos, ¿sí? Deberíamos de ya tener una radiografía perfecta para este momento, porque sí va a haber un efecto económico. Aquí en Aguascalientes, Rincón y Calvillo, según un estudio que hicieron estudiantes de economía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, van a tener un impacto directo por la cuestión laboral y el Producto Interno Bruto del Estado y de esos municipios. Sí va a haber afectación, y en el TLC, pues imagínate, pues también va a haber una afectación colateral. Y bueno, pensando en términos comparativos, Aguascalientes no tiene tanta inversión norteamericana como otros estados. ¿No? Sí. En la frontera sería sí, un efecto devastador, devastador. completamente devastador. Cierto. Acá en Aguascalientes pues tenemos que más japonesa, Exacto. alemana, pero realmente... Está pensada en la economía norteamericana sí, también. de exportación, Por sí. eso está dolarizada. Y Porque- no es tan fácil como simplemente, bueno, vamos a venderle a alguien más en los estados fronterizos. Todo el aparato productivo está construido orientado hacia la frontera. Entonces, si pierdes tu mercado alrededor del cual construiste toda tu industria y tus ciudades y tu vida diaria, pues por supuesto que es algo catastrófico. Y nosotros escuchamos realmente a unas autoridades pues estar como muy tranquilas al decir, bueno, no son los únicos países, hay otros que se están interesando en nosotros, está China, todos los países allá como de la India y demás, pero... O sea, no es lo mismo, primero por la cercanía, por los costos, por lo que se les pueda vender, no es lo mismo que venderle a Estados Unidos. Mira, Fernando es especialista en hacer escenarios a futuro. La autoridad es muy cortoplacista, o sea, yo salgo el año que entra y ya lo que me ya vámonos, ¿no? Ya el que venga a ver cómo resuelve. Sí es algo, es una tarea social, es una tarea de los colectivos, de los actores sociales, que nos permitan ver escenarios a futuro con mucho más detalle, ¿no? Y yo creo que sí es imprescindible en un escenario a futuro, 2030, digamos, para Aguascalientes, tomar en consideración esto de manera muy, muy seria, ¿no? Muy formal, con toda una serie de variables. Completamente. Estamos casi ya por despedirnos. ¿Qué les parece si tenemos un minuto para cada uno? Menos de un minuto para cada uno para las conclusiones. Fernando, adelante. Pues sí, bueno, que vamos a estar muy pendientes todos. También tenemos que hacer nuestra tarea, la sociedad, profesionalizarnos y también tomar una iniciativa. O sea, también veo mucho que la gente está, a ver cuándo hace el gobierno algo por nosotros, a ver cómo responde. Bueno, también hay empresarios, también hay cámaras empresariales, asociaciones, colectivos, que podemos hacer mucha labor en este sentido. A ver, si tenemos este problema en Aguascalientes, Rincón, Calvillo y el municipio de Aguascalientes van a ser los principales receptores, ¿qué tendríamos que hacer para poderlos incorporar de manera productiva? Que nos ayuden a Aguascalientes, que se ayuden ellos, pero que no perdamos también los espacios que nosotros tenemos, sino pensar con mucho mayor proactividad como sociedad. Yo creo que por ahí tampoco lo hemos explorado y estamos esperando a ver qué hace el gobierno, y el gobierno ya vimos que se durmió durante décadas, y pues ahorita de un día para otro no va a poder reaccionar como quisiéramos, porque además estamos en elecciones. Será tema de campaña quizá, pero nada más. José Musquiz. Yo me sumo al llamado de Fernando a la sociedad, tanto los empresarios con las oportunidades que se abrirán, los académicos con llenar los espacios vacíos de información que tenemos, la sociedad civil en atender lo que el gobierno no puede hacer, y por supuesto que el gobierno, aunque empezando tarde, pues tiene que empezar ayer, como decimos, ¿no? Sí. Es el momento, y creo que bueno, por otro lado hay que estar muy pendientes de lo que está sucediendo allá en Estados Unidos, saber qué sucede con las elecciones de medio término y a ver si terminan por cortar la investigación que hay sobre Donald Trump y Rusia, que sería lo único que podría ponerse en el camino de la agenda de este presidente, como comentaban los demás. Creo que podemos esperar algo de esta administración estatal. He estado platicando con el coordinador general de gabinete, con el secretario general de gobierno, que es una gente muy, muy sensible, por cierto, al tema migratorio,
y sin duda debemos hacer algo para obtener resultados ya este año en estos temas. Pues vamos a darle un seguimiento a esto, necesita continuidad y por supuesto también que se le ponga los ojos encima. No hemos escuchado mucho incluso a los precandidatos hablar de este tema, ojalá que también lo retomen para ello. Eugenio Herrera Nuño, Fernando Carrillo López y José Musquiz, bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias por supuesto a usted por su compañía, agradezco a toda la producción tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.